Bien, entonces seguimos, ¿ya? Dice el uso del perfecto. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la gramática y el contenido Profe, total. Entonces, a ver, ¿tenemos alguna pregunta más, Miguel? ¿Hast du eine Frage, bitte? y si no se utilizara el have, ¿se entendiera o no se entendiera? No, 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 no. ¿Ya? Entonces debemos respetar siempre esta estructura gramatical. ¿Sí? Recuerden, al principio, en las primeras clases, les había comentado que la estructura de una oración siempre tiene que tener un sujeto, un verbo en segunda posición y en tercera parte un complemento. Van a haber excepciones, les dije al principio, con los verbos modales y con el Profe, ¿sí? o sea que cuando es una oración en pasado siempre se debe utilizar el have o el sai. A excepciones, pues. Sí o sí. Sí o sí, para cuando usted vaya a hablar en pasado, en perfect, usted debe utilizar esta estructura gramatical. ¿Ya? Sí o sí. Listo. Y ese último verbo que va en pasado, el ge hace que cambie el pasado. Tranquilos, ya. No se preocupen que todo eso está en la clase de hoy. Ya, vamos a ir parte por parte. ¿Sí? No te preocupes. Vamos a comenzar ahora a explicar más lo que es el perfect. Miren, dice. El uso del perfect. El uso del perfect lo vamos a utilizar en tres circunstancias. Muy importante, ¿sí? En tres circunstancias. ¿Cuáles van a ser? Primero, lo vamos a utilizar ya para referirnos a una acción pasada que no tenga relación con el presente. ¿Sí? En segunda parte lo vamos a ver para referirnos a una acción pasada pero que tenga relación con el presente. Y en tercera circunstancia lo vamos a ver para referirnos a una acción del pasado que tiene relación con el presente pero que se va a completar en el futuro. ¿Sí? Entonces vamos a ir paso por paso. Dice, el perfecto es el tiempo verbal para referirse a acciones pasadas. Más usado, es el tiempo verbal más usado, más utilizado para hablar del pasado. Entonces, en la primera circunstancia, lo normal, para referirnos al pasado, acciones o sucesos que han pasado. Y dice, la teoría dice que una acción del pasado sin relación con el presente debe usted utilizar el pretérito. Pero el pretérito normalmente se utiliza para hablar del pasado, pero en la parte escrita, sean en libros, en artículos científicos, en periódicos, en un sinfín, pero normalmente es escrito. El perfect, después más adelante lo vamos a ver, que es un lenguaje en pasado escrito para hablar científicamente, ¿ya? Pero el uso del perfect sin relación con el presente, el pasado pero sin relación con el presente. Vamos a ver un ejemplo. Hat gestern Fußball gespielt. Chequen bien esto. Hat gestern Fußball gespielt. Sujeto, verbo auxiliar, complemento y su participio es by. Chequen, el verbo auxiliar está en segunda posición, está en presente y está conjugado para el sujeto. El participio es by es el verbo en pasado. ¿Sí? Entonces es muy importante que usted vea esta estructura. Dice, ¿no? Hat gestern Fußball gespielt. Él jugó ayer al fútbol. Muy importante. Entonces, vamos a ver. Esto no tiene relación con el presente ni con el futuro. Él jugó ayer fútbol, pero hoy ya no está jugando. ¿Sí? Importante, dice, mire, para referirnos a una acción pasada que no tiene relación con el presente. ¿Ya? Él jugó ayer fútbol, ha jugado ayer, pero hoy ya no está jugando. En la segunda circunstancia, vamos a ver otra oración.
que sí va a tener relación con el presente. Dice, si la acción tiene continuidad en el presente, el uso del perfect es obligatorio. Si vamos a hablar de algún suceso que ha pasado, pero todavía sigue latente aquí en el presente, es necesario que usted hable en perfect. Ejemplo, zum Beispiel. Wir sind nach Spanien gereist. Wir sind nach Spanien gereist. Nosotros viajamos a España, o nosotros hemos viajado a España. Ellos viajaron ayer supuestamente, pero siguen en España. Ellos viajaron la semana pasada, pero todavía siguen en España. Un hecho que han realizado en el pasado, pero sigue latente hasta ahora. ¿Gereist? ¿Qué significa eso? Entonces, gereist, viajar en pasado. Es el verbo reisen, pero en pasado. Gereist. En tercera circunstancia. Esto es muy importante y aquí es donde que realmente todos dicen, oh, qué interesante, ¿no? Tercera circunstancia. Dice que es para referirse a una acción que se completará en el futuro. Importante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un suceso que ha pasado, que ha comenzado en el pasado, que sigue ese suceso en el presente, pero va a terminar en el futuro. Entonces, ¿cuándo se va a dar una connotación, ese perfect para el futuro? Se va a utilizar siempre y cuando usted coloque una cláusula, una partícula temporal de tiempo. Usted tiene que delimitar que va a terminar tal día. Usted tiene que tener una delimitación, una partícula temporal. Pero si no coloca eso, no, está incorrecto. Vamos a ver, dice. Para darle al perfect esa connotación de futuro, es necesario añadirles una partícula temporal. Importante, añadirle una partícula temporal que indique futuro. Por ejemplo, mañana, la semana siguiente, el mes siguiente. Esa puede ser la partícula de tiempo. Pero usted limita y ya está delimitando que va a terminar tal día o tal fecha. Personalmente me resulta bastante curioso cómo los alemanes utilizan el futuro con el perfecto, porque también hay otros tiempos verbales, Futur 1, Futur 2, que eso más adelante no podemos ver. Zum Beispiel. Ich habe es nächste Woche geschafft. Ich habe es nächste Woche geschafft. Yo lo habré terminado la semana que viene. Yo lo habré terminado la semana que viene. Lo más importante, la partícula temporal. Nächste Woche está delimitando la siguiente semana. ¿Sí? No lo está dejando hacia el aire. Está diciendo que la siguiente semana va a terminar. Pero, si se dan cuenta en la oración, dice, lo habré terminado la semana que viene. Ha comenzado tal vez a trabajar la semana antes pasada, sigue trabajando ahora, pero va a terminar la semana que viene. Y esto tiene la misma estructura, todos tienen la misma estructura del perfecto. Sujeto, verbo auxiliar, complemento y su participio SPY. Chequen aquí. Sujeto, ich, sujeto, habe, verbo auxiliar, haben, es nächste Woche, complemento, la siguiente semana, geschafft, el participio SPY, el verbo en pasado. ¿Sí? Importante. De nuevo, un pequeño resumen que estas tres circunstancias son bastante importantes. Dice, para referirse a una acción del pasado sin relación con el presente, para referirse a una acción pasada que continúa latente en el presente, y la tercera, para referirnos a una acción que se completará en el futuro. ¿Sí?
pero tiene que tener como particularidad obligatoriamente una partícula temporal que delimite hasta cuándo va a ser ese futuro. Por ejemplo, ustedes comenzaron en la clase del 7 de julio, ¿sí? Pero todavía siguen ahora y van a terminar de aquí a un mes posiblemente. Entonces están delimitando que de aquí a un mes van a terminar. Han comenzado, siguen estudiando y van a terminar de aquí a un mes. ¿Sí? Importante. Ese sería un claro ejemplo. Bueno, a ver, vamos a seguir ahora con la conjugación del perfecto. Dice, ¿cuándo voy a ustedes dirán, profe, ahora cuándo voy a utilizar haben y cuándo voy a utilizar sein? Como lo decía nuestra compañera Bélgica. Dice, profe, yo leí haben en tal cosa y sein en tal cosa.